Pareciera que el Señor no solo tenía a las iglesias del primer siglo en mente cuando escribió estas cartas. Estos mismos problemas existen en las iglesias del siglo XXI. Amados hermanos y amigos, una vez más les saludo en el nombre de Jesús. Comencemos con el punto número 1 y hablemos sobre el carácter de la ciudad de Filadelfia. Pero leamos primeramente Apocalipsis 3:7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El pasaje comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, el nombre significa amor fraternal. Era la más joven de las 7 ciudades y fue originalmente fundada como un pueblo misionero para el helenismo, la cultura de la antigua Grecia. El propósito original detrás de esta ciudad clave era convertirla en un centro para esparcir la lengua griega, su cultura y tradiciones a través de las provincias de Asia. Filadelfia había sido edificada con la intención deliberada de que se pudiera convertir en una ciudad misionera. Más allá de Filadelfia estaban los campos desolados de Frigia y las tribus bárbaras, y se tenía la intención de que la función de Filadelfia sería el esparcir la lengua griega, la manera de vivir de los griegos, la civilización griega, a través de las regiones que están más allá. La ciudad se ganó su nombre después de su fundador Atalo, el segundo a quien se le apodó Filadelfos. Filadelfia era una ciudad próspera. Filadelfia dirigía uno de los caminos más grandes en el mundo, el camino que conducía de Europa al este. Filadelfia era la puerta de un continente a otro. Filadelfia era conocido por sus hermosos edificios y por sus terremotos frecuentes, el cual se requerían hacer evacuaciones frecuentes. Filadelfia tenía tantas diosas y así tantos templos que algunas veces los hombres la llamaban Pequeña Atenas. El caminar por sus calles con sus templos dispersos era el recordar a Atenas en el centro de adoración de los dioses de Olympus. Punto número 2. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto dice el santo, el verdadero. Jesús le recuerda a la iglesia de Filadelfia que Él es santo y verdadero. Esto también muestra que Jesús es Adonai, porque solamente Él es santo, en un sentido absoluto. Hay 2 antiguas palabras griegas, la cual se podría traducir a verdadero. Una significa verdadero y no falso. La otra significa verdadero y no fingido. La antigua palabra griega utilizada aquí para verdadero es alethinos. Es la segunda con la idea de real o genuino. Jesús es verdadero en todo lo que Él es. Él es Dios real y el hombre real. También el pasaje dice: el que tiene la llave de David, Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús muestra que Él también es el que guarda las llaves y las puertas. En esta cita de Isaías 22:20 al 23,
Jesús expresa su poder y autoridad especialmente para admitir y excluir. La llave de David representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia su reino futuro. Después que se ha abierto, nadie la puede cerrar. Está asegurada la salvación. Una vez que se cierra, nadie la puede abrir. El juicio es seguro. Punto número 3. Lo que Jesús sabe sobre la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Jesús le dice esto a cada una de las 7 iglesias. La iglesia en Filadelfia había servido a Dios bien en las circunstancias difíciles y Jesús lo sabía. También el pasaje dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La iglesia en Filadelfia tiene una puerta abierta delante de ellos. Muy a menudo una puerta abierta habla de oportunidad para el Evangelio. Primera de Corintios 16:9, Segunda de Corintios 2:12 y Colosenses 4:3. Jesús les dice que Él ha abierto la puerta de oportunidad para que ellos evangelicen y deben de pasar por esa puerta con fe. En su historia, Filadelfia tenía un gran llamado a evangelizar. La ciudad tenía la misión de esparcir la cultura griega y su lenguaje hacia toda la nación. Ahora Jesús les abre la puerta para que puedan esparcir la cultura de su reino hacia toda la región. Jesús les dice que vean que ellos tienen esta puerta abierta. Algunas veces Dios pone una puerta abierta de oportunidades para el Evangelio enfrente de nosotros, pero nosotros no la vemos. Un hombre que había sido tocado por Jesús vino a un conocido predicador y le preguntó cómo podía ganar a otras personas para Jesús. El predicador le preguntó, ¿quién eres? ¿Qué es lo que haces? El hombre dijo, soy maquinista en un tren. Entonces dijo el predicador, ¿el hombre que echa las paladas de carbón en tu tren es cristiano? No lo sé, dijo el hombre. Regresa, dijo el predicador, y averígüelo y comienza con él. Una vez que vemos la puerta abierta, entonces debemos de caminar a través de ella. Dios quiere que tomemos cada oportunidad para evangelizar, la cual Él abre delante de nosotros. Puede haber otro sentido para esta puerta abierta. Estos cristianos en Filadelfia parece que fueron excluidos de la sinagoga. La puerta abierta también puede estar hablando de su oportunidad para entrar al reino de Dios, en contraste con su exclusión de la sinagoga. Y el pasaje sigue diciendo, la cual nadie puede cerrar. El énfasis está en una apertura sin dificultad. No hay nada que pueda impedirlos de su acceso a esta puerta. Ya que Jesús es aquel que abre la puerta, la cual nadie puede cerrar, Él tiene la autoridad de mantener esta puerta abierta para los cristianos en Filadelfia. El rey David podía cerrar o abrir el reino de Israel a quien él le placiera. Él no estaba obligado a dejarle el reino ni siquiera a su hijo mayor. Él podía escoger a quien él le placiera para que le sucediera. El reino del Evangelio y el reino del cielo están a disposición de Cristo. Dios abre puertas para el ministerio y ministerios el día de hoy. Muchos hemos sido testigos de que esta promesa dada a Filadelfia, con la puerta abierta, por medio de años de ministerio, nunca ha fallado. La promoción no viene del sur, este u oeste, sino de Dios. Y si comprometemos nuestro camino hacia Él y nuestra confianza en Él, Él hará que suceda. El hombre de Dios no es dependiente en exploradores religiosos talentosos ni en su ministerio en manos de oficiales eclesiásticos. Su centro de mando es el cielo y su itinerario está hecho por el Señor de la puerta abierta.
Debido a que Jesús ha abierto la puerta, Él obtiene la gloria por ello. Ninguna riqueza o influencia, ningunos esquemas de promoción, ni la elocuencia de sus púlpitos, ni la armonía de sus músicos pueden darle un ministerio efectivo a usted. El Señor, y solo Él, ha abierto la puerta. Solamente el Señor ha dado el incremento, el crecimiento. El pasaje dice, porque aunque tienes poca fuerza, el término de poca fuerza no implica debilidad, sino una fuerza real. Ellos eran lo suficientemente débiles para ser fuertes en el Señor. Podemos ser muy fuertes o muy grandes o muy seguros de nosotros mismos para Dios, para que nos use en verdad. La iglesia en Filadelfia tenía la pobreza de espíritu para conocer que ellos necesitaban en realidad la fuerza de Dios. No es un asunto de gran fuerza ni de gran debilidad, sino de gran dependencia. Sansón tenía una gran habilidad, pero pobre dependencia. Una poca fuerza utilizada en debilidad tiene mucho más significado que mucha fuerza relumbrante y utilizada de una manera irregular. El apóstol Pablo era un gran ejemplo de esta dinámica de debilidad y fuerza. La fuerza de Dios fue hecha evidente en su debilidad. 2 Corintios 12, 7 al 10. Y el pasaje sigue diciendo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia en Filadelfia también era fiel a Jesús y su palabra. La idea detrás de no has negado mi nombre no es solamente que expresan su alianza con Jesús, sino en que ellos vivían de tal manera que eran fiel al nombre y al carácter de Jesús. Algunas iglesias que reclaman tener una gran fidelidad a la palabra de Jesús niegan su nombre, su carácter. Ellos representan la manera y el estilo de Jesús en algo muy diferente de lo que la Biblia muestra. Hay una iglesia en Estados Unidos donde no tocan el tema del rapto y mucho menos el tema del infierno. A ellos les han lavado el cerebro de que siempre deben vivir siendo campeones. En esas personas no hay remordimiento por el pecado, ya que para ellos no existe el infierno y hagan lo que hagan, siempre serán salvos. Veamos las características de la iglesia en Filadelfia. Oportunidad para evangelizar. He puesto delante de ti una puerta abierta, dice la palabra. Confianza en Dios. Tienes poca fuerza. Fidelidad a Jesús. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En algunas maneras, estas características parecen poco espectaculares. Estas deberían de ser comunes entre las iglesias. Pero aún así, Jesús estaba completamente agradado con esta iglesia. Él no tenía nada negativo que decir a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es recomendada por guardar la palabra del Señor y por no negar su nombre. El éxito en la obra del cristiano no debe de ser medido por otro estándar de logro. No es el elevarse a una posición eclesiástica. No es el número de nuevos edificios que han sido construidos a través del ministerio de un hombre. No son las multitudes que se amontonan para escuchar una voz humana. Todas estas cosas son frecuentemente utilizadas como vara de medir para el éxito, pero son medidas terrenales, no celestiales. Punto número 4. Lo que Jesús hará por los cristianos de Filadelfia. Apocalipsis 3, 9 al 10. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el pasaje, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Aparentemente los cristianos en Filadelfia eran perseguidos por personas judías. A esto se refiere cuando dice la sinagoga de Satanás. Sin embargo, estos judíos perseguidores eran judíos de nombre solamente, que dicen ser judíos y no lo son. De hecho, no tienen una conexión espiritual con Abraham o con otras personas de fe.
En esto, Jesús no habla en contra de todo el pueblo judío. Sería completamente erróneo el hablar de todo el pueblo judío como la sinagoga de Satanás. Jesús habló específicamente de un grupo de personas judías en Filadelfia, quienes perseguían a los cristianos durante su periodo. La sinagoga de Satanás es una referencia oculta a los enemigos de Dios en la Biblia. Se dice que Dios vengará a sus enemigos. Esta frase se interpreta a menudo como una referencia a los judíos que se oponen a la predicación de Jesús y a su evangelio. La frase también se ha usado para referirse a otros grupos de personas que se oponen a Dios y a sus enseñanzas. La sinagoga de Satanás es una expresión que se utiliza 2 veces en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, para referirse a la oposición judía que se formó contra la iglesia. Esta expresión aparece en las cartas a las iglesias de Esmirna y Filadelfia, Apocalipsis 2:9 y 3:9. Los judíos en la ciudad de Filadelfia odiaban y se oponían a los cristianos, pero según Dios, esos judíos, a causa de su incredulidad en Jesús, simplemente mintieron sobre su identidad. Y el pasaje de Apocalipsis sigue diciendo: yo haré que vengan y se postren a tus pies. En esto, Jesús promete que Él vindicará a su pueblo y se asegurará que sus perseguidores reconozcan que estaban mal y que Jesús y sus seguidores están en lo correcto. La reflexión es de vindicación antes de una justicia propia espiritual. Dios promete que la iglesia de Filadelfia será vindicada delante de sus perseguidores. Dios prometió a Israel que los gentiles le honrarán y reconocerían a su Dios. Isaías 45:14. 1 Corintios 14:24 al 25 habla de incrédulos que caen en medio de los cristianos para adorar a Dios. Esto establece que no son los cristianos los que están siendo adorados, sino Dios es adorado en la presencia de cristianos. Y el pasaje sigue diciendo: y conozcan que yo te he amado. Aquellos que eran una vez enemigos adorarán junto a ellos. Son destruidos como ellos. Ellos ahora saben que Jesús ha amado a estas personas que una vez ellos persiguieron. La mejor manera de destruir a los enemigos del evangelio es el orar que Dios los cambie a sus amigos. Las personas perseguidas anhelan justicia en contra de sus perseguidores. Apocalipsis 6:10. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Jesús también le promete protección de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Algunos creen que te guardaré de la hora de la prueba significa que vendrá un tiempo de gran tribulación en el que los creyentes serán librados. Otros interpretan que la iglesia vivirá durante la época de la gran tribulación y que Dios la mantendrá firme en medio de ella. Otros creen que Jesús se refiere a tiempos de gran tribulación general y sufrimientos de la iglesia a través de los siglos. Cualquiera que sea el caso, el énfasis está en la obediencia paciente a Dios sin que importe lo que nos suceda. Para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba está dirigida en contra de los que moran sobre la tierra. Esta frase es utilizada 9 veces en el libro de Apocalipsis y habla de aquellos que no son salvos en Jesús. Apocalipsis 17:8 hace el término sinónimo con el periodo y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Esta prueba es para los incrédulos, no para los cristianos. A los que moran sobre la tierra no se refiere a los creyentes, sino a los incrédulos, quienes son el objeto de la ira de Dios a través del Apocalipsis. Los cristianos son diferentes. Aunque caminemos en esta tierra, nuestra morada está en el cielo. Hemos sido sentados en los lugares celestiales en Jesús. Efesios 6:2. Nosotros no somos de los que moran sobre la tierra. Nuestra vida está escondida en Jesús. Colosenses 3:3. Esta promesa de te guardaré de la hora de la prueba implica un escape antes de la gran tribulación o promete protección dentro de ella. Cada lado cree que este pasaje soporta fácilmente su posición.
Aquellos que creen que la iglesia estará aquí durante este tiempo de la gran tribulación, se enfoca en la palabra de mi paciencia de Jesús. Y dicen que el contexto demanda el ver esto como una protección que habilita al fiel a tener paciencia en el periodo de la tribulación. Sin embargo, paciencia está en el tiempo pasado, mostrando que es algo que los cristianos deben de hacer antes de esta hora de la prueba, la cual aún no ha llegado sobre el mundo. La promesa es una recompensa por la paciencia pasada, no el equiparnos para que tengan paciencia en el futuro. Y a lo que concierne a la iglesia de Filadelfia, era el rapto de la iglesia, la cual estaba presente para ellos como una esperanza inminente. Además, los que son probados por esta hora de la prueba no son primordialmente los creyentes, sino a los que moran en la tierra, de cuya morada está en la tierra, quienes no son ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Punto número 5. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Primero, la iglesia en Filadelfia debe recordar que Jesús viene pronto y ellos se deben de preparar para su venida. La expresión de pronto debe ser entendida como algo que será repentino sin esperarse. También dice el pasaje, retén lo que tienes. La iglesia en Filadelfia no se debe de apartar de su fundamento sólido, como está escrito en Apocalipsis 3:8. ¿Y cuál es el fundamento sólido? Oportunidad para evangelizar. He puesto delante de ti puerta abierta. Confianza en Dios. Y tiene poca fuerza. Fidelidad a Jesús. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estas cosas pueden y deben de continuar entre la iglesia de Filadelfia, pero solamente sucederá si retienen lo que tienen. Y sigue diciendo el pasaje de Apocalipsis, para que ninguno tome tu corona. Si ellos fallan en retener su corona, podía ser dada a otros. La idea no es que pudiera ser robada por otro, sino dada. Esta no es una corona de la realeza dada por el derecho de nacimiento real. Esta es una corona de victoria. Jesús anima a sus santos a terminar su curso con victoria. Nunca olvidemos que el hombre que tiene la mayor oportunidad de robar su corona es usted mismo. Guarde su corona con toda diligencia, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Usted no está en gran peligro de nada más ni de nadie más que de usted mismo. Punto número 6, y ya casi vamos terminando. Una promesa de una recompensa. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, yo le haré columna. A los vencedores se les dice que ellos serán una columna en el templo de mi Dios. Las columnas son ilustraciones de fuerza, estabilidad y de una digna belleza. La antigua ciudad de Filadelfia sufría de terremotos constantes. Cuando un edificio se derrumbaba en un terremoto, muy a menudo todo lo que quedaban eran esas grandes columnas. Jesús nos ofrece la misma fuerza, el permanecer firmes en Él cuando todo a nuestro alrededor sucumbe. La columna sostiene al edificio. Lo único que sostiene al pilar es el fundamento. Las verdaderas columnas en la iglesia sostienen a la iglesia y ellos ven a Jesús como su fundamento de soporte. Y nunca más saldrá. El vencedor tendrá un lugar de permanencia y estabilidad con Dios. Los ciudadanos de Filadelfia vivían una vida trémula y sin asentarse. Cuando fuera que llegaran los temblores del terremoto, y éstas llegaran muy frecuentemente, las personas de Filadelfia huían de la ciudad hacia el campo abierto para escapar de los bloques que caían y de las piedras que volaban, las cuales estaban acompañadas de varios tremendos terremotos. Entonces,
Cuando la tierra estaba quieta otra vez, ellos regresaban. En su temor, el pueblo de Filadelfia siempre andaba saliendo y entrando. Ellos siempre estaban huyendo de la ciudad y regresando a ella. Y el pasaje dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. El vencedor también recibiría muchos nombres de Dios, de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Estos nombres son marcas de identificación porque ellas muestran a quién le pertenecemos. Estas son marcas de identidad porque muestran qué tan privilegiados somos de conocerle a Él de maneras que otros no. Esto funciona bien con la imagen de una columna. En el antiguo mundo se tenía una columna especial con una inscripción, el cual era añadida a uno de los templos, el cual honraba a un siervo fiel de la ciudad o a un sacerdote distinguido. Filadelfia honraba a sus hijos ilustres al poner sus nombres en las columnas de los templos para que cuando todos vinieran a adorar, ellos pudieran ver y recordar. Punto número 7 y último. Una exhortación general a todos los que oigan. Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Todos nosotros queremos oír alabanza y palabras de ánimos que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia. Si nosotros fuéramos como esta iglesia, debemos de mantenernos en su fundamento, el cual era el nombre de Jesús y la palabra de Jesús. También debemos de depender de su fuerza, el cual era Jesús y no ellos mismos. Amados hermanos, seamos una iglesia que ve la puerta abierta por el Señor y dice: allí está, vamos por allí. Así que corramos todos juntos hacia las oportunidades que Dios nos da, con fe, valor y gozo, mientras esperamos el llamado de la trompeta de nuestro Salvador que viene pronto. Es tiempo que la iglesia despierte, cante, predique, ore y nunca se rinda o se calle. Hagamos esto hasta que la iglesia se llene o hasta que seamos llevados por Jesucristo. Dios le bendiga. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación.